Uno. Muy buenos días para todos los que hoy nos acompañan en nuestro tercer webinar del ciclo de competencias para el siglo XXI que hemos venido desarrollando desde la Universidad de La Salle y el Centro de Liderazgo y Excelencia Docente. Para nosotros pues es una alegría estar esta mañana para compartir hoy con nuestros expertos alrededor de una temática muy importante que es el desarrollo de la inteligencia emocional en este mundo de incertidumbre que hoy nos tocó vivir. Tenemos entonces hoy tres invitados muy especiales que nos van a ayudar a reflexionar, pero también a proponer sobre estas competencias que tienen que ver con la inteligencia interpersonal, intrapersonal y el desarrollo de las relaciones afectivas y humanas que son la base y el sustento para cualquier proceso educativo y pedagógico. Entonces, bienvenidos ustedes, por favor escuchar y tomar atenta nota, pero también desarrollar, construir las preguntas para que nuestros invitados puedan al final de la exposición ayudarnos a discernir. Bueno, cada uno de nuestros invitados tendrá 15 minutos, de 15 a 20 minutos para presentar sus ideas desde su orilla, desde su lugar de enunciación. Y pues les voy a contar sin más ni más quienes nos acompañan hoy aquí. Bueno, entonces, nuestra primera invitada es la doctora Olga Zárate Mantilla. La doctora Olga Zárate Mantilla, pues es comunicadora social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ella ha realizado una maestría en desarrollo humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Pues es una consultora ya de largo tiempo y ha liderado proyectos para el fortalecimiento de organizaciones sociales y solidarias, sobre todo en los temas de promoción y participación de niños, niñas y adolescentes para el ejercicio de los derechos humanos, de extensión social universitaria también, también para los trabajos de descentralización de la educación en Colombia y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos con adolescentes en el Chocó. Entonces, bueno, pero también la doctora Olga Zárate se desempeña en el Ministerio de Educación Nacional, en donde ha sido parte del equipo que lideró la descentralización de todo nuestro sector educativo. Ha sido directora de calidad de educación preescolar básica y media, líder del diseño e implementación de proyectos para la promoción de la participación estudiantil con el Partido Juvenil del Mercosur. ¿Sí? Fortalecimiento del sistema regional de evaluación y desarrollo de competencias con Costa Rica y México. Bueno, en la actualidad, pues ella es la coordinadora nacional de programas transversales y desde allí lidera procesos de estrategias de formación para la ciudadanía y el desarrollo socioemocional de nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes, y entonces, y también, pues, por supuesto, de sus educadores, ¿no? Entonces, como ven, pues, la doctora Olga tiene la experiencia y el contexto nacional de la política, pero también conoce muy a fondo. Entonces, doctora Olga, muchísimas gracias, un saludo por estar aquí, por acompañarnos, un agradecimiento. Voy a presentar a nuestro segundo experto, él es el hermano José Alexander Santa Fe Andrade. El hermano José Alexander es licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad de La Salle. También es psicólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, aquí de Bogotá. También el hermano José Alexander adelantó estudios de maestría en educación en la Universidad del Norte de Barranquilla y participó en el CIL de formación en Roma y en el Instituto Tecnológico Claretiano de Madrid. Actualmente el hermano es doctorando en educación de la Universidad del Norte de Barranquilla y se desempeña como, digamos, se ha desempeñado, perdón, también como director en las casas de formación del postulantado universitario y el escolasticado.
También ha sido coordinador en el Instituto San Bernardo aquí de Bogotá, Liceo Hermano Miguel, el Colegio Nacional Dante Alighieri. Por supuesto fue rector en los colegios de La Salle de Cartagena, Cúcuta y Villavicencio, y actualmente se desempeña como asesor de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano de la Universidad de La Salle. Pues él siempre ha estado interesado por estudiar y profundizar en los temas relacionados con la educación, la salud mental, las neurociencias, el aprendizaje, el ciclo vital, el itinerario formativo, la psicoterapia, y actualmente está construyendo desde la literatura científica un programa de formación para directivos docentes en liderazgo distribuido para la justicia social. Entonces, pues como ven, es una persona que tiene toda la experiencia también digamos, en las instituciones educativas, la formación en los temas digamos, de liderazgo, en los temas psicólogo, y nos va a aportar seguro, muchísimo alrededor de este tema de la inteligencia emocional, y por eso le estamos muy agradecidos, hermano Alexander. Y nuestra tercera invitada es la doctora Mónica Montaño López. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, tiene una especialización en prevención, uso indebido de drogas de la Universidad de Buenos Aires, es magíster en docencia de la Universidad de La Salle. La doctora Mónica pues es psicoterapeuta y atiende, digamos, todo el tema de clínica, por lo cual, digamos, tiene una experiencia muy vasta en el tema digamos, del desarrollo emocional, afectivo de las personas. En el campo educativo, pues también, digamos, ella nos ha acompañado durante largo tiempo en la Universidad de La Salle, hace parte de nuestro equipo de expertos y coordina el campo de ciudadanía, inclusión y socioemocionalidad, y trabaja con varios programas de extensión. O sea que tenemos hoy una nómina de lujo, podría decirse una nómina de lujo para este webinar. Entonces, pues yo no quiero tomarme más tiempo porque pues aquí están nuestros expertos y ustedes estarán muy interesados en escucharlo. Entonces, le vamos a dar la palabra a la doctora Olga Zárate Mantilla, que nos va pues a colocar todas sus ideas en este panel. Doctora Olga, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida y el tiempo es suyo. Wilson en la Universidad de La Salle, mientras voy compartiendo mi pantalla, muchísimas gracias por la invitación que nos hacen al Ministerio de Educación. Ustedes son aliados nuestros hace mucho tiempo en estas tareas de lo que implica el desarrollo socioemocional. Así que bueno, espero que nuestra presentación en estos 15 minutos contribuya en ese aspecto. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la presentación? Sí, claro. Perfecto. Si algo no estoy haciendo bien, me avisan, por favor. Creo que hay un micrófono por allá abierto que tal vez lo pueden cerrar. Eso, vale. Entonces, nos han pedido que abordemos este aspecto como con tres preguntas particularmente. Entonces, yo me voy a permitir avanzar justamente en ese sentido. La primera es relacionada con explícitamente la relación de inteligencia y emoción, y cómo esta inteligencia emocional se relaciona con otras inteligencias. La segunda está muy enfocada a los estudios, lo que dice la investigación, las experiencias nacionales e internacionales, y la última pregunta está muy relacionada con los inhibidores o potenciadores de este proceso. Entonces, por supuesto, para poder ahondar en la primera parte, y es esa definición de inteligencia y emoción, pues yo quise desagregar los dos términos. Y claramente, pues recordar que son términos en construcción, digo yo, en construcción y en permanente confrontación, por la misma vía de la academia y de la investigación científica y de muchos otros procesos sociales que analizan los dos conceptos de qué es inteligencia y emoción. Yo me permito aquí fundamentalmente pararme en dos aspectos principales. Uno, que estoy retomando justamente de lo que implica la inteligencia. Me voy a eh,
ubicar explícitamente en una definición que tomé de la universidad, explícitamente de la Asociación de Psicología de Estados Unidos, que habla sobre lo que implica lo que es la inteligencia, entonces capacidad de comprender ideas, capacidad de adaptarse eficazmente al entorno, capacidad de aprender de la experiencia, de superar los obstáculos y de pensar y de participar en diversas formas con un racionamiento, con tener información, con analizar esa información. Por el otro lado, la Real Academia de la Lengua Española implica o nos dice más bien que emoción está muy referenciado pues a un estado, aquí voy a leer, orgánico y caracterizado por una conmoción que produce fenómenos viscerales, frecuentemente se traducen en gesticulaciones, actitudes u otras formas de expresión. Por allá, el primero en definir qué es emoción es un colega de algunos de ustedes, justamente un psicólogo en Estados Unidos, William James, que nos dice que la emoción, y yo quisiera pararme en esta definición, son respuestas a las experiencias y estímulos al sistema nervioso autónomo que genera tensión muscular, lagrimeo, aceleración cardiorrespiratoria. Es decir, el cuerpo lo manifiesta, los seres humanos manifestamos esas emociones de distintas maneras. Eh, Partiendo de esa realidad, de lo que implica este desarrollo, estos dos conceptos de emoción, creo que no me estaba pasando la presentación, para responder esa primer pregunta de cuál es la relación de la inteligencia emocional con otras inteligencias. Y partiendo de esta diversidad de definiciones que por supuesto la ciencia nos permite ahondar, yo quisiera hoy retomar un estudio de la Universidad de Harvard que tiene varios en relación con el desarrollo socioemocional y su relación de la inteligencia emocional, particularmente con lo que a nosotros como sector nos interesa mucho, que es lo educativo. Hay muchas definiciones y hay muchas relaciones. Ustedes, pues, por supuesto, recordarán cuando se habló eh, hace mucho tiempo también de las inteligencias múltiples y demás. Pero yo hoy quisiera concentrarme en este modelo de las cuatro ramas de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Particularmente en este modelo desarrollado por la Universidad de New Hampshire, los profesores y doctores que han estado trabajando allí, John Mayer, y la de la Universidad de Yale, Peter Salovey, porque básicamente se centra en el análisis de lo que implica el desarrollo de esa inteligencia emocional en el sector educativo, hacen un estudio a profundidad bien interesante y ellos además analizan cómo el desarrollo socioemocional incide en los aprendizajes de los niños y de las niñas, pero sobre todo con estas preguntas que ustedes nos hacían y es cómo esa inteligencia emocional se relaciona con otras inteligencias. Yo quisiera decir con eso otro que tiene el ser humano, que no es solamente el manejo e identificación de emociones. Y básicamente, y aquí para resumir y avanzar rápidamente, esta inteligencia emocional, de acuerdo con el estudio de las cuatro ramas de la inteligencia emocional que traigo hoy a colación y que la Universidad de Harvard también nos pone a disposición, pues se centra en decir que los seres humanos en particular desde que nacemos y siempre, desde siempre, tenemos esta capacidad de no solamente percibir y analizar las emociones, sino de comprender y esa comprensión nos ayuda a facilitar la toma de decisiones en cualquier contexto, pero además de comprenderlas, podemos racionalizarlas para poderlas transformar dependiendo del contexto en el que estamos y por supuesto regularlas para que nuestra reacción sea la esperada. Por ahí Marta Nussbaum decía en alguno de sus libros en los que relaciona la inteligencia emocional y lo emocional a lo político, recordarán quienes la han podido leer, por supuesto, cómo es que ella en algunos apartados habla de emociones buenas o malas. En general, la teoría y la evidencia científica no categoriza las emociones como buenas o malas. Lo que sí es que uno sí tiene que saber cómo identificar esa emoción, qué es lo que le produce esa emoción y en esa perspectiva poderla relacionar con ese mundo y contexto en el que estamos viviendo. Por ejemplo, no está mal sentir ira cuando vemos que alguien está violentando a otra persona o a otro ser humano o a un perro o a un animal que lo está agrediendo físicamente. Está bien que se sienta esa ira y lo que implica aquí, de acuerdo con el modelo de las cuatro ramas de la inteligencia emocional, además de comprender esa ira y qué es lo que me genera a mí esa emoción, pues que yo como ser humano además la pueda racionalizar, analizar ese contexto y tener una reacción deseable. ¿Qué es lo que define ese deseable de la reacción? Pues la sociedad, las reglas sociales en las que estamos y por supuesto las normas también vigentes. Entonces, actuar en derecho, em,
actuar en un marco y ejercicio de derechos humanos siempre hace que esa reacción sea la deseable. Entonces, no por sentir ira al ver este tipo de comportamientos de otras personas en mi contexto, yo voy a reaccionar de la misma manera, sino que identifico la emoción, soy capaz de racionalizarla en el contexto, comprendo qué es lo que está pasando y actúo en consecuencia. Por eso, la relación de la inteligencia emocional con las otras inteligencias, si se quiere, es toda. Y es toda porque el desarrollo socioemocional, identificar las emociones, comprenderlas y trabajar a partir de ellas, para el caso de lo que en la actualidad nosotros estamos promoviendo como país, ustedes sabrán que Colombia ha sido visionario desde el 2004 hablando del desarrollo socioemocional en el marco de las competencias ciudadanas, incluyó de hecho competencias como la empatía, el pensamiento crítico, la escucha activa, la asertividad, la regulación de emociones, el manejo de las emociones. Esto implica en el marco de ese desarrollo integral comprender que esa inteligencia emocional está vinculando a los niños y a las niñas, de hecho, como actores transformadores de su entorno, que además no es un tema lineal, sino que es un tema que va en distintas dimensiones justamente porque los seres humanos, que somos uno solo, que somos una integridad, nos vemos, digamos, afectados de alguna manera positiva o negativamente por todo lo que sucede en el contexto. Cada decisión que tomamos está mediada por una emoción y a veces no lo racionalizamos. Y además de eso, esto implica que esto es de manera sistémica y permanente, que es sostenible, que no pasa hoy y mañana no. Si ustedes se toman el tiempo de analizar hoy, desde que despertaron, qué emociones han empezado a identificar, qué los ha empezado a mover, si tuvieron pereza al levantarse, si el clima estaba oscuro, todo ese contexto hace que el cuerpo y que las personas en particular tomemos decisiones y actuemos en consecuencia y cada decisión mediada por una emoción que a veces no hacemos consciente. Por tanto, la inteligencia emocional está relacionada justamente con varias dimensiones de los seres humanos. Por supuesto, con lo cognitivo, porque hacemos racional cuando tomamos una decisión, cuando decidimos iniciar una tarea, una investigación, escribir un trabajo. La forma en cómo abordamos esos procesos está mediada por las emociones. Por supuesto, sin duda alguna, nuestro rol social y político. Y en este orden de ideas, otra vez, los contextos que no son ajenos a lo que sucede, estemos nosotros directamente o no implicados en ellos, afectan nuestra emocionalidad. Lamentablemente, la vida que estamos viviendo desde hace un año y medio ha tenido pues consecuencias a veces desastrosas para muchos hogares. Nos ha traído el duelo a la familia, nos ha traído el miedo, porque cualquier gripa como la que yo estoy sintiendo hoy puede generarnos ansiedad, miedo, saber si estoy o no enferma, si los procesos de cuidado y autocuidado que he desarrollado han sido suficientes. Todo esto, digamos, de alguna manera genera que mi comportamiento con otros se dé de alguna manera u otra. El contexto de violencia en el que hemos vivido por décadas y que a veces se agudiza por algunos aspectos no es ajeno y puede que yo no esté directamente involucrado o involucrada, pero termina afectándome como ser humano en mi emocionalidad, me genera tristeza, me genera ansiedad, me da angustia, temor y hay cosas que yo puedo coordinar, resolver, pero hay otras que no. Por eso aquí lo importante de la dimensión del desarrollo de la inteligencia socioemocional tiene que ver con cómo la racionalizo, cómo la puedo además adecuar a mi contexto y cómo yo permito manejar esas emociones, sino que las emociones terminen manejándome a mí. Y desde luego en mi dimensión política, y aquí cuando abordamos la dimensión política, no tiene que ver con una cosa distinta más allá de la toma de decisiones y de cómo participo yo de las transformaciones de eso que sucede en mi contexto más próximo, que es mi casa, mi localidad, mi barrio y también el mundo, que a propósito de las competencias para el siglo XXI, pues nos implican saber que somos ciudadanos globales y que en esa medida mucho de lo que yo haga acá afecta a otro y mucho de lo que hacen otros en otro lugar del mundo termina afectándome a mí, como pasó hace un año que hoy en Wuhan, que hoy nos tiene en esta pandemia a toda la humanidad. En el segundo punto que nos han pedido abordar es justamente qué dicen los estudios sobre esta relación, qué dice la evidencia y la experiencia. Entonces yo voy aquí a recargar algunos aspectos de estudios nacionales y uno específicamente internacional que hemos visto también en esta recopilación de la Universidad de Harvard, en particular sobre la comprensión de las emociones, pero primero a lo nacional. En lo nacional, les decía, Colombia desde el 2004 tiene fue bastante visionario en incluir algunas competencias emocionales como parte fundamental del desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
Partiendo de esa realidad, hoy el país cuenta con una prueba nacional que se ha venido aplicando de manera consecuente desde el año 2000, primero 2007, hubo una primera prueba, luego se retoma en el 2011 y recientemente hemos vuelto a tomar la implementación de esta prueba que mide las competencias ciudadanas y socioemocionales desde el año pasado en un pilotaje, sobre todo en niños, niñas que están en grados quinto, noveno y 11. Y estos resultados, así como la prueba internacional de cívica y ciudadanía, nos permite saber, por ejemplo, que las mujeres somos más empáticas que los hombres, que a los hombres se les facilita mucho más racionalizar esas emociones con el contexto, pero que a todos por igual, sin diferencia de sexo, se nos dificulta la resolución pacífica de conflictos. Eso quiere decir que la regulación de las emociones todavía sigue siendo un reto significativo para nosotros, sobre todo para los colombianos y las colombianas. Asimismo, tenemos hoy análisis importantes, hay educadores allí que nos están escuchando, que seguro sí, sobre cómo el desarrollo socioemocional, si no pasa por el ser del docente, difícilmente va a suceder en sus aulas de clase. El país adelantó con apoyo del APSEIU y con UNESCO y además luego con la CAF un estudio nacional haciendo evidencia de formación y acompañamiento a un grupo de docentes y a un grupo control para ver qué tanto incidiendo en las competencias socioemocionales y algunas ciudadanas de los educadores esto trascendía a su escuela. Hoy podemos decir que tenemos ya pues hallazgos importantes sobre la importancia, sobre la necesidad de incidir en las competencias socioemocionales de los educadores en su formación inicial para que trascienda su práctica docente, para que se vea explícita en su didáctica y pedagogía y porque para ellos y para ellas también constituye una opción de cuidado y autocuidado. Si yo no sé, ahí sí, ser empático, más allá de saber qué significa la empatía en sus distintas connotaciones, por ejemplo, difícilmente voy a lograr que mis estudiantes logren ser empáticos en el aula de clase. No obstante, hay estudios también que dicen que yo puedo generar empatía por ejemplo, en casos de intimidación escolar, y ahí requeriríamos un análisis a profundidad con algo que nos han enseñado también colegas de la Universidad Javeriana, María Clara Cuevas, en particular con estudios a profundidad en Colombia, sobre la desconexión moral, que será un asunto que seguramente podremos analizar en otro momento. Y finalmente, la experiencia que tenemos en Colombia y evidencia, les decía, con la Universidad de Antioquia recientemente sobre los impactos del desarrollo socioemocional en las trayectorias educativas de los niños y de las niñas, generadas específicamente en el marco de la pandemia del COVID, el estudio que les decía de la CAF que hicimos en el 2019, sobre todo con educadoras y educadores rurales sobre el desarrollo de las competencias en su práctica docente, y un estudio del Banco Mundial que hizo Koji Miyamoto, en donde es evidente que cuando los niños y niñas están en ambientes de aprendizaje, en donde las competencias socioemocionales fluyen, donde el manejo de las emociones, donde la regulación emocional, digamos, es un efecto trazador de ese ambiente de aprendizaje, los aprendizajes en matemáticas, en ciencias y en lenguajes se van mejor. Siempre lo pongo en términos prácticos. Ustedes hoy donde estén trabajando, en el ambiente en el que estén, si hay un ambiente hostil, si hay, no hay un manejo adecuado de las emociones, si los gritos es lo que prevalece, si la violencia es lo que prevalece, pues esto generalmente suscita más violencia, pero además hace que uno no quiera permanecer en ese lugar, sino irse a un lugar donde haya un mejor trato, donde el manejo y la regulación emocional sea más positiva y en consecuencia, pues esto también se ve reflejado en los otros ambientes en donde estamos. Dejo para el final, pero no por menos importante, lo que les decía la Universidad de Harvard ha recopilado en este caso sobre la evidencia que muestra que el desarrollo socioemocional forma parte de la arquitectura del cerebro. También la Universidad de los Andes en Colombia ha hecho investigaciones al respecto y por supuesto ha determinado dos momentos del curso de vida que son esenciales para el desarrollo socioemocional y esta inteligencia emocional. La primera infancia, sin duda alguna, es el momento clave para que los niños y las niñas aprendan a reconocer sus emociones, a regularlas. A expresarlas de manera adecuada, a saber qué es tristeza, qué es alegría, qué es dolor, qué es ansiedad y cómo esto debería permear su contexto. Y por el otro lado, el otro momento que es particularmente importante para que el desarrollo socioemocional se dé, digamos, y esto tiene además una estrecha relación del vínculo de los cuidadores, de las familias y de las propias competencias parentales de las familias, es en la adolescencia. Estos son los dos momentos esenciales, que no quiere decir que no, también esto está controvertido, por supuesto, pero
pero de acuerdo con la evidencia reciente, nos permite inferir que en los primeros años del curso de vida y en la adolescencia, en donde mayor incidencia podemos tener, que no quiere decir que después no lo hagamos, pero por supuesto esto implica que además recordemos que el desarrollo socioemocional no es un asunto lineal, no es algo que va increciendo, que a medida que soy más grande y más edad tengo más capacidad de regulación de emociones o identificación de emociones tengo, sino que es un asunto que está variando de acuerdo con el contexto. Aquí no me voy a detener mucho, estos son unos estudios que hemos recopilado también de la colega Gloria Rodríguez, experta también en esta materia que nos ha compartido, pero básicamente para ir a la última parte, estos estudios a final que se ha hecho con base, son estudios lineales además, que se ha hecho en varios grupos de jóvenes y de chicos a nivel en el mundo, los han podido correlacionar con dos cosas. Cuando incidimos desde la primera infancia en el desarrollo socioemocional, algunos de los estudios que les mostraba ahorita, permiten identificar que las trayectorias, posibles trayectorias delincuenciales de algunos de esos chicos se ven cortadas. Por supuesto, las trayectorias educativas son completas porque continúan, siguen estando en la escuela y terminando sus proyectos educativos, pero además lo último es que consolidan unos proyectos de vida mucho más estables. Entonces aquí el desarrollo socioemocional tiene toda la injerencia en lo que implica para el país, digamos, está puesta también por darle prioridad a lo que debemos darle prioridad, que es el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Ya estoy a punto de concluir dos aspectos fundamentales. Con base en estos estudios de evidencia y esta correlación de los conceptos, el Ministerio de Educación Nacional ha iniciado desde 2019 una labor de consolidación de lo que implica el desarrollo socioemocional y cómo comprende esas competencias socioemocionales, justamente para que en el sector educativo formal podamos empezarlas a hacer evidentes, no solamente en las didácticas en el aula, sino en distintos entornos, porque parte de estos estudios también nos dicen que el desarrollo socioemocional no sucede únicamente en la interacción y relación docente-estudiante, sino que esto implica trabajar en todos los entornos en donde los niños y niñas, particularmente que son nuestra prioridad, interactúan. La casa, la escuela, la comunidad, el barrio, pero también el entorno digital y estas ciudadanías globales que además cada vez ellos y ellas pueden generar en vínculos, incluso usando las nuevas tecnologías. Las hemos definido entonces como un conjunto de habilidades, actitudes, conocimientos y comportamientos que permiten a las personas reconocer y generar interacciones de cuidado de sí mismo, de cuidado de los demás, pero además del cuidado del entorno. Y no de cualquier manera, sino de manera democrática e inclusiva y siempre en un marco de derechos. Les decía que al final cada decisión mediada por una emoción tiene que estar regulada por normas sociales y por supuesto por las leyes, pero en el caso de Colombia, el marco de derechos y en el mundo, que es un marco universal, nos permite saber cuáles son esos comportamientos deseados y esperados en las personas. Esto lo desarrolla el país a través de una línea, que es la línea de entornos para la vida, la convivencia y la ciudadanía, que básicamente lo que está promoviendo es ese desarrollo socioemocional para el ejercicio de esa ciudadanía ética, democrática, inclusiva en niños, niñas y adolescentes. Y como les decía, siempre de manera corresponsable con las familias, la escuela y la sociedad, porque son los espacios donde los niños y niñas interactúan, los adolescentes y jóvenes interactúan, y es allí donde se puede dar esta potenciación de capacidades. ¿Qué implica desarrollar este proceso entonces? Implica transformar los entornos, implica cambiar las formas, y aquí entro en la última parte de los inhibidores y potenciadores. Implica transformar los entornos, transformar la manera en que interactuamos nosotros con los chicos y las chicas, con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque tenemos que comprenderlos, lo decimos, pero tenemos que darles el lugar como sujetos de derechos transformadores de su propio entorno. El desarrollo socioemocional incluso nos ha puesto en jaque, porque lo digo, no es que nosotros los adultos sepamos más de la regulación, la identificación y el manejo de emociones, aprendemos mucho de los chicos, que además por los estudios tienen menos actitudes, por ejemplo, frente a la discriminación, a hacer las cosas diferentes, a rotular las personas. Eso pasa un poco con las interacciones con el tiempo y entonces los niños y las niñas y adolescentes nos enseñan eso. Por tanto, implica transformar esa concepción de que el adulto es el que sabe, es el que el adulto el que enseña para aprender de una manera mucho más horizontal, darles el lugar a ellos como sujetos transformadores de su entorno. Ya les decía, implica transformar la manera en que interactuamos todos
todos los adultos en relación con los niños, niñas y adolescentes, pero además en la que interactuamos los seres humanos, porque es en esas interacciones, familia, escuela y sociedad, en donde podemos dar una mayor potenciación de lo que implica la inteligencia emocional, el desarrollo socioemocional, como lo categorizamos en el ministerio. Implica además tener unas relaciones intersectoriales muy sincrónicas, muy sinérgicas más bien, porque es concebir al ser humano como un todo y es concebir el espacio de aprendizaje, enseñanza, aprendizaje como un proceso que respetamos, que nutrimos, pero que no invadimos. Y eso ha sido históricamente un reto para el sector educativo porque llegan muchas ofertas intersectoriales con muy buenas intenciones, pero si no partimos de una concepción compartida, pues a veces se dispersa esto y lo que hacemos es desgastar las instituciones y no lograr un objetivo común frente a lo que implicaría esta potenciación del desarrollo socioemocional. Para los educadores y educadoras, estos aspectos fundamentales implica, ya lo decía, transformar sus prácticas docentes para los directivos docentes. Si esto no se hace evidente en ustedes, va a ser un concepto suelto. El desarrollo socioemocional no es la transmisión de contenido, es la transformación de las actitudes, comportamientos y prácticas, ya les decía. Y si los adultos no son capaces de transformar la forma en que interactúan entre ellos, empáticos, con la regulación emocional correspondiente, pues difícilmente en los pares y en sus chicos y chicas esto va a suceder. Evaluar permanentemente, partir de la evidencia, porque en otro tiempo se pensó que el desarrollo emocional era un asunto suscrito a un campo específico, correspondiente solo a las ciencias sociales, y no, hoy el desarrollo socioemocional incide en el campo laboral, productivo, por supuesto en las relaciones del contexto con las personas, en lo social y en lo político, y por eso la evidencia siempre es importante. Por último, y para terminar, en términos de inhibidores y potenciadores, por supuesto, pensar siempre en lo que sucede en mi contexto más próximo como ser humano, pero que eso no se encapsule allí y no quede allí, sino que yo tengo que permitirme las interacciones con mi entorno y pensando, como les decía, en que esta decisión que yo tomo acá afecta a otros y esos otros además en el mundo. Y al revés, lo que sucede allá afecta y termina incidiendo en mis propios desarrollos socioemocional. Quisiera dejarlo en términos de potenciadores y no inhibidores, pero si ustedes lo ponen en contraste, se van a dar cuenta que es ahí donde están los mayores retos. La formación de los docentes, sobre todo la formación inicial de docentes, no se compadece con estos retos, no nos forman para la identificación de emociones, para la regulación emocional, se cree que es un asunto de áreas, de ciencias sociales, de psicología, y no, todos los educadores de diferentes disciplinas tienen que aprender a desarrollar su propia socioemocionalidad para potenciarlo. Entonces ahí lo pongo en términos de una posibilidad de un potenciador más que de un inhibidor, pero claramente ahí tenemos retos significativos porque pues nuestra generación ha sido formada de una manera distinta, con interacciones mucho más verticales y el desarrollo socioemocional nos implica interacciones mucho más horizontales. Quisiera dejarlo allí para que pudiéramos luego ahondar si les parecen las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Olga. Pues sí, el tema es realmente muy amplio, apasionante. Creo que uno tendría que seguir trabajándole mucho tiempo y como usted dice, no nos han preparado para todo esto. Esto llegó también y creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Ya veo en el chat unas preguntas, por ejemplo, bien interesantes. ¿Cómo se relaciona la inteligencia emocional con la innovación social? Imagínense esa pregunta tan interesante. Y por eso quisiera invitar a todos los que hoy nos acompañan a que por favor vayan dejando en el chat las preguntas para nuestros expertos. Simplemente tiene que la cajita del chat dice hay una caja y ahí tienes varias opciones, pero tienes que utilizar la que dice todos los asistentes, pues para que todos los vayamos a ver. Porque si los mandas solos a los panelistas, pues no, digamos, no las recogemos. Entonces, invitadísimos a recoger. Gracias, doctora Olga, por ese panorama tan completo y esa visión desde el ministerio. Y bueno, seguimos en la discusión. Bueno, le doy la palabra al hermano José Alexander. Hermano, muy buenos días otra vez. Bienvenido. Lo estamos escuchando hay 130 personas conectadas ahorita en el chat y que quieren escucharle sobre un tema tan importante de la inteligencia emocional.
Wilson, muy buenos días para ti, para todos los que nos están escuchando, todos y todas, al Centro de Liderazgo y Excelencia Docente de la Universidad La Salle. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, después de esta ubicación que nos ha hecho la doctora Olga, quiero comentarles que seré más pragmático. Estuve rondando la pregunta ¿cómo desarrollar la inteligencia emocional? Entonces, por favor, ¿me permiten compartir pantalla? ¿Se logra ver? Jonathan, ya tiene. Es bien importante que nos ubiquemos en la perspectiva de la invitación que nos hace la Universidad de La Salle. Sí, sí está la pantalla. No, no, aún no, hermano. Ya tiene la funcionalidad. En la parte inferior se va a activar un botón que dice compartir. Listo, ya está compartiendo. ¿Listo? Maravilloso. Se ve perfecto. Listo. Entonces, miren, bien importante centrarnos en el verbo que nos propone la Universidad de La Salle reflexionar en este día, desarrollar. Ya está haciendo alusión a un paso bien interesante que dio el estudio de la inteligencia a nivel mundial. Cuando se percibía en un primer momento y durante mucho tiempo, las investigaciones coincidían en definir la inteligencia como algo innato y estático. Ya con las investigaciones desarrolladas a través de las imágenes y el estudio cerebral, se logró descubrir que la inteligencia era algo dinámico. Y qué bien que la Universidad de La Salle nos invite a pensar en cómo desarrollar. ¿Por qué? Porque la inteligencia es un proceso que desde el periodo prenatal se está gestionando y que se logra desarrollar hasta el fin de la vida. Por eso, ubicarnos dentro de la perspectiva del desarrollo supone un abordaje dinámico, un abordaje que nos marca metas y retos para crecer como personas y como seres humanos. El desarrollo de este proceso estará basado en 3 momentos. La base conceptual para que ustedes logren entenderme desde qué posicionamiento epistemológico estoy desarrollando el tema. En un segundo momento voy a hacerles una propuesta. ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional para un mundo en incertidumbre? Allí les daré algunos elementos para tener en cuenta desde el escenario personal como desde el escenario grupal. Y finalmente haré una conclusión. Mire, inteligencia emocional. Me baso en los iniciadores y propulsores del primer concepto sobre inteligencia emocional. Estoy hablando de los doctores Meyer y Salovit, que definían la inteligencia emocional como una habilidad. Pero antes de abordarlo en su componente integrador como inteligencia emocional, demos un espacio para definir emoción. Y recordemos que emoción viene del latín emotio, que significa movimiento, impulso. Por lo tanto, desde el abordaje neurobiológico se percibe la emoción como una reacción orgánica. O sea, ante alguna situación, ante algún estímulo, se está produciendo algo, manifestaciones internas en el organismo que están dándole una información al cuerpo y a la mente que algo está sucediendo. Qué bueno desde aquí reseñar lo que la niña nos está mostrando, que son las 6 emociones básicas con la cual los seres humanos vamos desarrollándonos y vamos interactuando dentro del medio, que son la sorpresa, la tristeza, el asco, el miedo, la ira y la alegría.
Resulta que estas 6 emociones han acompañado todo el proceso evolutivo de los seres humanos y nos han permitido crecer, nos han permitido desarrollarnos y nos han permitido salir adelante. En ese elemento, ahora sí, definamos qué es inteligencia emocional desde estos dos investigadores. Inteligencia emocional es la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud. Recorramos bien estos verbos: percibir, valorar y expresar emociones con exactitud. Segunda, acceder y generar sentimientos que faciliten el pensamiento. Entonces, fijémonos que la información que se va registrando a partir de nuestro aparato perceptor va dándole una información al individuo para que vaya definiendo las diferentes situaciones, las diferentes personas con las cuales están interactuando. En un tercer momento, esa habilidad también, ¿para qué? Para comprender las emociones y el conocimiento emocional con los otros. Eso nos permite saber qué está sintiendo, qué está pensando el otro. Y finalmente, regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual. Pero aquí lo más importante que debe rescatar tanto el padre de familia como el maestro es que es una habilidad que se va desarrollando y se va percibiendo en la medida que podamos interactuar, podamos conocer bien, primero nosotros mismos, qué está sucediendo frente a algún elemento, por qué he reaccionado así. Hay investigaciones muy interesantes, por ejemplo, la del doctor Richard Davidson de la Universidad de Madison en Wisconsin, que logró establecer el circuito que tienen las emociones, ¿sí? Circuito que está compuesto por elementos sensoriales, motores, cognitivos, regulatorios y de modulación. En su instituto logra determinar que la base de un cerebro sano está dada por la amabilidad, la ternura, la compasión, la atención, el cuidado, la conexión con los otros, la apreciación y la bondad. Nos dice el doctor Davidson en sus hallazgos que la cooperación y la amabilidad son innatos, pero frágiles. Por eso hay que cultivarlos. De allí que cada casa, que cada escuela promocione estas emociones para poder desarrollar eh, niños y niñas, jóvenes y adultos que puedan construir sociedad, que puedan construirse a sí mismos. También es importante en este reconocimiento los aportes del doctor Ledoux, que nos dice, hay unas estructuras que funcionan en el cerebro que están en la parte subcortical y que de una u otra manera esto reaccionan y que el individuo no puede manejar. La pregunta central es la siguiente: ¿qué le ocurre a la persona para que se vuelva irracional con tanta facilidad y automáticamente? Pues él logró descubrir que hay un secuestro emocional que está diseñado el cerebro para hacer una conexión directa desde el tálamo a la amígdala, que hace parte del sistema del cerebro emocional. Por lo tanto, se tenía la pretensión que todo iba pasando por el neocortes, o sea, por el cerebro que procesa el pensamiento. Se preguntaban, pero ¿por qué ciertas personas que estaban muy bien equilibradas, que se mostraban inteligentes, de un momento tuvo una reacción adversa? Allí el doctor logra concluir que lo que pasa es que en ciertos momentos hay cierto secuestro emocional que de una vez conecta el tálamo con la amígdala y hace reaccionar al individuo. Por eso debemos formarnos en competencias emocionales para evitar estas situaciones desmedidas. En estos también estudios que se han desarrollado sobre inteligencia emocional, se logró entender que el conflicto social era producto de no comprender las emociones sociales, o sea, no nos estamos entendiendo. Con estos elementos podemos hablar ahora de incertidumbre, derivada del latín in, o sea, no,
certus itudo, o sea, nada cierto, y nos hemos enfrentado, no es que este mundo esté viviendo la incertidumbre siempre ha estado en el constitutivo de cada una de las realidades de los seres humanos. Por lo tanto, es maravilloso encontrarnos con este elemento. ¿Por qué? Porque estamos muy fijados por las ciencias positivas de tener certezas y nos hemos olvidado de la capacidad de admiración, contemplación y descubrir lo nuevo. Yo creo que es una oportunidad excelente para ir desarrollando nuestras habilidades y vivir mejor. Con este elemento les tengo una propuesta a nuestro auditorio. ¿Cómo desarrollar la inteligencia emocional? Lo primero que les quiero recomendar, el primer elemento, hay que realizar un ejercicio de desintoxicación personal. Nuestro cerebro y nuestra psiquis está llena de ciertos recuerdos que actúan como inhibitorios para desarrollarnos con alegría. Cuando yo les digo hacer un ejercicio de desintoxicación personal para desarrollar la inteligencia personal, estoy haciendo alusión a reconocer los prejuicios, las inseguridades, el miedo a ser uno mismo, la ansiedad, los defectos, los obstáculos, los fracasos, los dolores, las pérdidas, las frustraciones, las máscaras que llevamos. El desarrollo de la inteligencia personal nos invita a separarnos de estos elementos que de una u otra forma obstaculizan lo que queremos desarrollar y las metas que queremos alcanzar. Segundo elemento para trabajar la inteligencia emocional está constituido por el inventario personal. Cuando hemos hecho un reconocimiento de aquellas taras que nos impiden realizarnos, ahora hagamos un examen de lo que tenemos, de nuestros valores, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestras metas, de los aprendizajes que nos ha dado la vida, de las personas significativas que han operado en ella, de las redes de apoyo, de los logros, de las emociones y de las aspiraciones. Este inventario personal nos permitirá reconocernos como un sujeto maravilloso, que a pesar de las dificultades, porque desarrollar la inteligencia emocional no es cancelar las situaciones difíciles, no, es hacer de esas situaciones oportunidades de aprendizaje. De ahí que el ensayo y el error sea una alternativa. Yo invitaría a los profesores a poder descubrir con los niños y con las niñas aquellas dificultades, cómo podemos tramitarlas y cómo podemos desarrollarlas. Un tercer elemento que yo les quiero proponer para desarrollar la inteligencia emocional es una profilaxis colectiva. O sea, necesitamos dentro de nuestras aulas, dentro de nuestras familias, dentro de nuestras instituciones, incluso dentro de nuestras ciudades, hacer un proceso de aseo, de higiene. ¿Para qué? Para desechar todo aquello que tiene que ver con el individualismo, la desinformación, los guetos, las exclusividades, la desunión, los resentimientos, la hostilidad, la indiferencia, las exclusiones, los estereotipos, los egoísmos, el egocentrismo y el autoritarismo. Estas situaciones negativas no permiten que en colectivo podamos crecer. De ahí que sea bien importante reconocer que las emociones necesitan dos escenarios importantes para desarrollarse. Primero, la intención decidida del individuo y segundo, un escenario social que le permita crecer, que le permita reflejarse, así como lo hacen las neuronas espejos, que son una excelente y grandiosa conquista de la historia de la evolución. Y finalmente, quiero proponerles para el desarrollo de la inteligencia emocional que en cada uno de los ámbitos donde nos podamos desarrollar, proponer y llevar a cabo el liderazgo distribuido, o sea, la capacidad, la habilidad de poner en práctica cada una de nuestras cualidades y habilidades para sacar adelante nuestros proyectos. Cuando hago referencia al liderazgo distribuido,
hay tres elementos claros que se pueden desarrollar en la familia, en la escuela o en la organización que pertenezcamos. La primera, hay que identificar y caracterizar los fenómenos que nos están sucediendo en la casa, en el aula, en la ciudad, en la organización. Segundo, hay que crear una construcción, un escenario de construcción conjunta de lo que queremos realizar. Y en un tercer momento, vamos a asegurar los recursos y herramientas que nos permitan desarrollar estos elementos. Hay una de las situaciones que más conflicto ha traído, y si repasamos la historia de la humanidad nos damos cuenta, y es el manejo del poder. Por el manejo del poder, muchas familias, muchas ciudades, muchas poblaciones han desaparecido, ¿ya? Aquí, en esta propuesta que les hago, está la invitación a trabajar más sobre la integración, la colaboración espontánea, la participación, el desarrollo, el pensar y analizar en conjunto, la organización, el respeto, el acompañamiento. Como ustedes se dan cuenta, percibir la inteligencia emocional requiere de la capacidad de darnos cuenta que tenemos un gran sistema organizado, producto de un proceso de desarrollo y evolución, pero que requiere de la decisión conjunta para podernos adaptar al medio donde estamos. Y el medio donde estamos nos está exigiendo diferentes respuestas. Ojalá no seamos rehenes de nuestras emociones, sino podamos interpretarla y más aún, interpretar lo que está sucediendo en el otro. Por eso una de las competencias para el siglo XXI a desarrollar es la confianza y la empatía. Tristemente, la encuesta mundial sobre los valores nos dice que la más revalorada es la confianza. ¿Por qué? Porque no sabemos interpretar y nos anticipamos a juzgar desde nuestro parámetro lo que el otro puede estar experimentando y nos podemos equivocar. La reacción de un estado de llanto no es manifestación de dolor, puede ser manifestación de alegría. Por eso es bien importante que cada uno nos reconozcamos desde nuestras emociones e invitemos a los diferentes integrantes de nuestra familia, de nuestra aula, bueno, vamos a entendernos y vamos a reconocernos como seres que sentimos, expresamos, porque somos fuente de amor y de emociones. En conclusión, la tomo del doctor Damasio, que dice, el objetivo de una buena educación es organizar las emociones de tal modo que podamos cultivar las mejores emociones y eliminar las peores. Es decir, se trata de potenciar las emociones positivas en detrimento de las negativas, hasta neutralizarlas, ya que como seres humanos tenemos ambos tipos. O sea, en cualquier momento podemos reaccionar. Bien importante que nos constituyamos en una escuela de emociones. Muchísimas gracias, Wilson. No, hermano Alexander, a usted por esta maravillosa exposición, sobre todo que nos va aterrizando totalmente ya al contexto, al día a día, al aula, muy a cada una de las personas, desde ese inventario de las emociones y esas posibilidades que se abren a partir de lo que usted nos pregunta nos propone para el trabajo con el desarrollo de la inteligencia emocional. Bueno, ya hay unas preguntas, siguen apareciendo preguntas en nuestro chat. Por ejemplo, está la pregunta sobre en medio de la movilización social, cómo es posible contribuir a la inteligencia de desarrollo emocional, qué hacer, qué se puede hacer para fomentar la inteligencia emocional en los estudiantes. Bueno, muchas inquietudes. Entonces, animamos a todos los que están presentes, por favor, a enviarnos esas preguntas, pues porque ahorita, después de que Mónica nos haga su intervención, pues entonces vamos a entrar en un diálogo con nuestros panelistas. Bueno, ahí
empiezan también a haber preguntas sobre cómo curricularizar, ¿no? Abordar la inteligencia desde qué grados, teniendo en cuenta la importancia emocional que se debería también trabajar con los padres de familia. Bueno, hay muchas preguntas, les estoy, entonces, por favor a todas, a todos los que estamos participando, no seamos tímidos, coloquemos nuestras preguntas, pues porque son necesarias y muy importantes para la discusión. Bueno, yo le voy a dar el último turno a la doctora Mónica, pidiéndole que no, digamos que seamos muy concretos con el tiempo, pues para que la doctora Mónica nos cuente desde su experiencia como psicóloga clínica, trabajando en estos proyectos, bueno, ¿cómo ves tú este abordaje de la inteligencia emocional en el contexto de las competencias para el siglo XXI? Buenos días, Mónica, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Un saludo, por favor, espero que ya se esté visibilizando mi presentación. No, aún no. Ah, bueno. Ya viene. Ajá. Adriana ya la está Ah, colocando. bueno, muy bien. Muy Adrianita, bien. yo creería que hay que colocarla en modo presentación para que se vea bien. Sí, gracias. Pero si quieres puedes ir comenzando. Bueno, entonces quiero iniciar con lo siguiente. La música de la pianola volvió a alegrar la casa. Al oírla, Amaranta se acordó de Prieto Crespi, de su gardenia crepuscular y su olor de lavanda, y en el fondo de su marchito corazón floreció un rencor limpio purificado por el tiempo. Esto para entrelazar sentidos, olores, sensaciones, memoria y recordar que todo esto compone la emoción que desde nuestra época más primitiva, cuando el olfato era el que le avisaba a a esos primeros hombres de cuándo venía el peligro, de qué se tenían que proteger, identificar todas esas situaciones para la sobrevivencia. Esto fue lo que fue organizando en nuestro cerebro toda la vida emocional hasta llegar a este momento que trabajamos desde el sistema límbico, desde la amígdala, como ya nos decía el hermano, y cómo se fue afinando todo esto para la sobrevivencia hasta llegar al punto que desarrolló todas unas herramientas de memoria y aprendizaje que permitieran cada vez desarrollarse más y vivir de una manera mejor hasta que llegó todo el desarrollo del neocortes, que es el que ha permitido pues tener una mayor posibilidad de dar respuestas y reacciones, y que de esa conexión entre toda esa vida emocional y ese neocortes es que podemos hablar de esas inteligencias y de esas inteligencias emocionales. No me quisiera detener acá porque ya ampliamente pues lo han presentado mis antecesores, pero sí reconocer que las inteligencias múltiples, por ejemplo, dieron una gran amplitud para entender la importancia de los intereses en la organización de la vida de cada individuo, y paralelamente es que surge el tema de la inteligencia emocional. También quisiera referirme a algo que dice Maturana frente a la inteligencia, donde responde que todos somos todos somos inteligentes, pero la variación en el tema está en el manejo que hacemos de nuestras emociones. Entonces, eso como para mirar cómo es que vamos conectando nuestra posibilidad de hacernos cargo de las emociones, y pues no solo estar en esa parte inicial que era solo instintiva y de sobrevivencia. Bueno, también nos referíamos y ya se refirieron a los referentes que nos sirven
para comprender un poco el tema de la inteligencia emocional y vemos cómo hay el modelo de Meyer y Soloway, que ellos fueron antecesores a Goleman, em, trabajan muy el tema de la inteligencia, como decía el hermano, de la habilidad de proponer y de desarrollar esas habilidades y centran las habilidades en la percepción de la emoción que podamos identificar a través de las expresiones faciales de nosotros mismos, de los demás, a través de la corporalidad. Todas esas emociones que en un momento nos pueden estar afectando, están incidiendo en nosotros, facilitar, reconocer que en un momento dado, si una emoción es más propicia en un momento que otra, y poder hacer esa identificación en cuanto a la decisión que tiene que tomar en un momento. También el poder comprender, en ellos, proponen ellos dentro de su modelo, poder llegar a una comprensión, a entender de algunas emociones que parecieran secundarias, puede haber unas más básicas que están influyendo, que están interfiriendo, que están teniendo algo que ver y poder luego, entonces, a partir de eso, regularse, ¿sí? Por ejemplo, entender que un maestro puede entender que está sobresaturado de trabajo, de cosas que tiene que parar, que tiene que hacer alguna actividad para que no vaya a caer en una emoción peor, depresión o cualquier otro tipo de emociones producto del estrés. Eso lo presentan ellos desde ese modelo, pero también a medida que han avanzado, incluido Goleman y todo, hay modelos más mixtos, incluso todo lo que trabajamos sobre las competencias socioemocionales, donde se combinan habilidades, destrezas y características de personalidad. Entonces, todos esos avances que han hecho todos estos teóricos, pues han permitido que se asuman de una o de otra manera el tipo de abordaje que se le da al tema emocional. También hay investigaciones, como ya lo señalaron, pero yo me voy a referir a una en especial. ¿Por qué? Porque ellas investigaron sobre niños, sobre la educación inicial como fundamental para trabajar en el tema emocional, encontrando porque los niños con su espontaneidad, con su transparencia, pues están más receptivos a expresarlas y a buscar diferentes maneras de relacionarse. Y ellos en su estudio encontraron eso, encontraron esa respuesta positiva, encontraron que más que hacer programas, lo importante era flexibilizar un currículo, que lo importante era que los profesores se involucraran en ese proceso emocional. Bueno, siguiendo con el trabajo de la inteligencia emocional, hay unos que se apartan de como tal del tema inteligencia y es verlo desde una manera más relacional. Entonces, en eso tenemos a Humberto Maturana, quien dice que la emoción, perdón un momentico para alcanzar a ver, que dice, somos seres biológicamente amorosos y el amor ha sido la emoción conservada en la historia evolutiva que nos dio origen. Enfermamos cuando se nos priva de amor como emoción fundamental en la cual transcurre nuestra existencia con otros y con nosotros mismos. Entonces, la mirada de Maturana, quien trabajó mucho en el tema emocional, porque él hacía mucho énfasis en que mm, cuando nos sentimos validados, reconocidos, aceptados por el otro, pues vivimos. Cuando nos sentimos negados o invisibilizados, pues pasa muchas cosas que exacerban nuestras emociones de una manera negativa.
Por otro lado, también en el tema relacional tenemos a Rafael Echevarría y él relaciona emociones con estado de ánimo. Entonces, ya hemos visto que la emoción es una respuesta orgánica que predispone a la acción, pero él hace un énfasis en los estados emocionales y es que en los estados de ánimo, en estos sí podemos trabajar y podemos diseñar nuevas formas. La emoción llega y llega, pero el estado que queda de ánimo, que queda permanente, es al que tenemos que revisar. Nos decían hace un momento en la presentación que si ustedes revisaran en este momento la emoción en que está, pues seguramente podría identificar algunas cosas que le permite ver, pues que de pronto está incómodo por algo que pasó ayer y todavía permanece en ese estado de ánimo. Entonces, esas son las propuestas de Rafael Echevarría para cambiar un poco esas dinámicas que tenemos. Pero bueno, veamos así en algunos aspectos que han hecho que a lo largo del tiempo la inteligencia emocional pues cobre como importancia. En este sentido, el CI y la forma como se evaluaba tanto a nivel académico como a nivel organizacional, pues dejó ver que realmente las personas que tenían unas características académicas y de capacidades intelectuales no necesariamente eran las personas más felices o las personas que más aportaban en el ámbito laboral o que más podría ejercer un liderazgo en una comunidad. Y eso fue sorprendiendo y cuestionando a todos los teóricos que se han preocupado por estudiar este tema. Otra muy importante es todos los altos niveles de problemáticas en salud mental en el que nos encontramos, la depresión, la ansiedad, fenómenos y actos que ocurren de agresión, de autoagresión en los jóvenes como el cutting, y muchas otras más situaciones mentales que, que están afectando y que deben y pueden ser prevenidas en la educación inicial, en la educación sobre todo de los niños, donde todavía hay mucho por hacer. También las evidencias del rendimiento académico asociadas a todos esos aspectos que tienen que ver con inhibición social, con estrés y con una serie de elementos que hacen que de pronto el estudiante no pueda responder más por un tema emocional que por un tema cognitivo. Bueno, también entonces es importante que nosotros nos vamos pensando en cómo hacer una transformación, cómo hacer un giro a todas estas formas como nos estamos relacionando y que está provocando pues que nuestra vida emocional a veces no sea tan propicia para vivir tranquilo, para vivir en paz y para poder responder académicamente. Entonces, la primera que yo planteo es generar espacios de confianza, de respeto, de honestidad, de transparencia, de escucha activa y reflexiva. ¿Por qué? Porque yo creo que es más, digamos, es muy importante que el ambiente pueda favorecer la aceptación de esa persona, de ese niño, que en el momento que esa persona pueda vencer esos miedos que le generan el miedo al rechazo, el miedo a no ser querido, no ser amado, no ser aceptado, no ser incluido. Eh, Generando esos ambientes, las personas no van a exacerbar sus emociones, sino que van a poder sentirse aceptadas y sentirse libres de ser.
Y esto es el punto más importante. Y para eso es importante que empecemos por nosotros, por los adultos, por los maestros, por los padres de familia, que hagamos conciencia de nuestras emociones. Luego, también podemos, como nos decía Echevarría, diseñar estados de ánimo. Entonces, que propicien una conciencia emocional, que nos demos cuenta y podamos encontrar nuevas formas de estar con nosotros mismos y con los demás. Hay algo muy importante dentro de este trabajo emocional y es que escuchemos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre nos está diciendo a través de las sensaciones que algo está pasando mal o bien. Entonces, ¿cómo podemos a partir de eso descubrir y encontrar esas emociones que nos están alterando? Y otra cosa muy importante, respire. Eso funciona. Respirar nos funciona para dejar esas historias que nos contamos y que a veces nos impiden fluir o nos impiden estar con el otro. Reconocer emociones en las que uno se encuentra y compartirlas con otro nos hace más auténticos, nos hace más espontáneos y por consiguiente vivir de una manera mejor. Relacionar esas emociones con las conversaciones que sostenemos con nosotros mismos, desafiarlas, todo esto puede ayudar a cambiar nuestro estado de ánimo. La emoción entonces es una disposición para la acción. Por tanto, propiciar la autoconciencia en nosotros mismos, en nuestros estudiantes, es un primer paso para el manejo emocional. Y que la inteligencia emocional sea vista como algo que nos permita incluir y no excluir, que no Bueno, terminemos de pronto evaluando solo para evaluar y no permita eso que queremos, que es que todos podamos estar. Bueno, gracias. Esta sería mi opinión al respecto. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Muy, muy interesante lo que nos has venido planteando, que se anuda muy bien con lo que la doctora Olga y el hermano Alexander habían planteado anteriormente y que pues nos propone ya mucho más desde la, digamos, desde la visión específica de la psicología y de la terapéutica, si se quiere, pues unas pistas para trabajar. Vamos a pasar entonces ahora vamos a un momento muy importante que es el de compartir las preguntas. Ya tengo más o menos aquí unas 15 preguntas, pero entonces voy a tratar de, digamos, de organizarlas como en tres bloques, pues para planteárselas a cada uno de ustedes y darle a cada uno 3 minuticos para que nos ayuden a contestarla, ¿no? Hay una primera pregunta y es que, pues con todo lo que se ha dicho acá y la idea de cómo llevar la inteligencia emocional y hacerla parte de la escuela, pues están planteando varias preguntas. Bueno, ¿cómo hacerla? ¿Hacerla como una materia o solamente como, para que sea más explícita, para que se pueda trabajar mejor, para que los niños, niñas y jóvenes y adolescentes se puedan formar de una manera mucho más organizada, más profunda en estas competencias? ¿Cómo articular entonces ahí a los padres de familia? ¿Cómo podría ser esto? Entonces yo quisiera dejarle esta pregunta que es bien, bien fuerte, quisiera dejársela a la doctora Olga. Bueno, ahí hay estas preguntas, porque es que hay varias preguntas que recogen eso. Hay otras preguntas que, digamos, que giran más en lo del contexto actual y están hablando más de la relación de la inteligencia emocional con el contexto social. Y aprovechando que el hermano Alexander está haciendo la tesis sobre liderazgo transformacional, justicia social, y hoy nos hizo un puente entre inteligencia emocional y liderazgo transformacional, nos dice, bueno, alguien nos pregunta, ¿es posible en medio de este momento
digamos, de discusión social, de crisis social, trabajar la inteligencia emocional, cómo podríamos utilizarla para salir desde ahí. Entonces esa sería de pronto para el hermano Alexander. Y hay otras que refieren ya, por ejemplo, al momento actual de la pandemia, del COVID-19, que están trabajando el tema, digamos, de cómo esta pandemia pues ha generado unos impactos muy fuertes. Estamos ante la pérdida de nuestros seres queridos, estamos en el tema de que hemos visto muchos nuestros oportunidades laborales reducidas, bueno, muchos elementos. Entonces yo quisiera dejar, y la pregunta es, bueno, ¿y cómo cuidar y fomentar las competencias emocionales en este contexto de pandemia? Entonces cada uno tiene una pregunta muy interesante y pues les daríamos a cada uno 3 minuticos, tratemos de ser exactos para mantener el tiempo del webinar. Y entonces le damos primero la palabra a la doctora Olga, luego el hermano Alexander y finalmente a Mónica. ¿Vale? Listo. Comencemos entonces. Wilson, gracias. Intentaré ser muy breve como nos has pedido, porque además creo que a los tres nos pica la lengua, como digo yo, hablar del desarrollo socioemocional. Primero, y es que en el entorno escolar, el desarrollo socioemocional es vital porque es el lugar donde más interactúan los niños y las niñas, con quién pasan más tiempo los niños y las niñas y los adolescentes, con sus educadores, con sus pares en la escuela. Uno va a la escuela a vivir, uno va a la escuela a ser feliz. Claro, eso implica aprender, pero el aprender en un contexto. Yo no aprendo matemáticas porque sí, yo aprendo matemáticas porque hace sentido para mi proyecto de vida. Y en el desarrollo socioemocional no es distinto. Así que, primero, otra vez, los educadores tenemos que quitarnos la idea de que nosotros les vamos a enseñar a los niños desarrollo socioemocional. Aprendemos mutuamente, porque es un aprendizaje entre seres humanos. Y porque de acuerdo con lo que decía Mónica ahorita, la evidencia cada vez demuestra más, incluso que los niños, si se quiere, en el marco de la inteligencia, son mucho más hábiles y tienen muchas más competencias como la empatía, el manejo de emociones y la regulación emocional, mucho más desarrollado que a veces los adultos. A los adultos también nos cuesta. Entonces, lo primero es desestructurar esa idea de que los adultos vamos a tener más capacidades que los chicos. La evaluación, incluso en las pruebas, Saber Pro de los futuros educadores, nos demuestran que incluso les va mejor a los chicos en las pruebas Saber 11 en temas de emociones que a los adultos. Lo segundo es que esto no se suscribe a un área, esto no es transmisión de contenidos, no es un área que diga o una asignatura que se llame desarrollo socioemocional. El desarrollo socioemocional pasa en la cotidianidad y de acuerdo con la evidencia científica en cada cosa que hacemos. Un maestro de matemáticas que puede estar enseñando, qué sé yo, algoritmos. Si ese maestro de matemáticas no tiene una práctica docente permeada por las competencias socioemocionales, si él no sabe demostrar que es capaz de reconocer, regular y manejar emociones, difícilmente sus estudiantes lo van a poder hacer. Si eso se suscribe a 2 horas en un área de clase, en una asignatura, estamos perdiendo el tiempo. Y ahí lo enlazo con 2 cosas adicionales. El contexto es el que nos da la mejor definición para definir, para determinar qué es lo más importante, cuáles son las competencias. Entonces, hoy estamos viviendo en un contexto violento. Ese contexto, ¿cómo lo llamamos al aula? Llegamos cuando empezamos la alternancia o estamos en clases virtuales, ¿a qué le dimos prioridad? A preguntarle a los estudiantes cómo se sentían, los chicos le preguntan a sus docentes cómo se sienten, eso cómo regula nuestra interacción, o le dimos prioridad a las matemáticas y a las ciencias y nos olvidamos de la emocionalidad que está transversalizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí es muy importante que la escuela recupere su papel y que reconozca que es ese contexto, el COVID, los duelos de los que tú hablabas, Wilson, el cómo nos sentimos estando a través de una pantalla por horas. Todo eso permea las interacciones, enseñanza-aprendizaje y esta es una oportunidad maravillosa que nunca había tenido la escuela para hacerlo evidente y consciente. Bueno, muchas gracias, Olga. Perfecto, creo que respondes muy bien toda esta inquietud, aunque siguen apareciendo preguntas en nuestro chat, lo cual quiere decir que es un tema muy importante. Bueno, le doy la palabra al hermano Alexander. Mira, Wilson, estamos en una situación coyuntural, pandemia, y ahora
esta movilización social. Y yo creo que lo que ha sucedido es lo que sucede en el ser humano. Cuando reprimimos, cuando aguantamos, cuando no expresamos lo que sentimos, se produce lo que yo decía en los hallazgos del doctor Ledoux, un secuestro emocional. Explotamos. Y eso es lo que ha sucedido y sucede en este momento en los países de América Latina y en Colombia. Nos cansamos de la desigualdad, de la pobreza, de aquello que nos ata y no nos permite desarrollar, y por eso lo expresamos. Pero ojo, la expresión de las emociones no deben ser producto del secuestro emocional, sino de la inteligencia emocional. No podemos recurrir a la destrucción motivados por la ira porque nos hacemos daño y hacemos daño a los demás. Entonces yo creo que un buen paso para desarrollar la inteligencia emocional social es poder abrir los canales de expresión con libertad y autonomía en cada una de las situaciones que nuestros pueblos están viviendo. Tener representantes dentro de nuestra organización que puedan transparentemente llevar las necesidades de nuestras poblaciones. Y no tal vez lo que estamos viendo es que es terrible el nivel de corrupción que tiene hoy nuestro país y cómo el sistema jurídico de una u otra manera no hace un seguimiento y un estudio y reconocimiento de las faltas. Entonces, el pueblo colombiano, todos los colombianos nos cansamos de esa situación y por eso la movilización. La movilización es quererle decir en la figura de la familia, el papá, vea, esto no lo soporta nadie. Y aquí se trata de vivir entre todos y todos podemos colaborar. Lo que pasa es que también el individualismo, los guetos, las tendencias políticas que de un momento a otro se olvidó de las necesidades reales del pueblo y solamente se centró en individualismos y en la progresión de ciertos apellidos, de ciertos poderes que hoy no nos permiten. Entonces, ¿qué es lo que está transparentando la movilización social? La emoción, ¿sí? Que ya no pudo resistir más el cuerpo social de toda la inequidad que vive hoy nuestro país. Por eso apostémosle a la justicia social, que es inclusión, participación y equidad. Gracias, Wilson. Gracias a usted, hermano. Le doy la palabra a Mónica para que nos ayude con la tercera grupo de preguntas. Sí, Wilson, creo que lo que tú más énfasis hiciste en ese punto es el tema del duelo. Evidentemente, la situación por la que estamos pasando todos es un duelo permanente, ¿sí? No solo pues los que los que perdieron a su familia, no solo los que perdieron su trabajo, sino como dice el mismo título de esta conferencia, la incertidumbre si mañana voy a ser yo, ¿sí? Entonces, esa angustia permanente que todos sentimos porque no sabemos qué va a pasar es una situación generalizada. ¿Cómo manejarla, sí? Digamos que uno de los primeros aspectos es no estemos solos, busquemos con quién conversar, busquemos con quién expresar. Uno de los primeros aspectos que son importantes en un duelo, del que sea, es uno poder expresar, es uno poder aceptar que esta realidad ocurrió, que estamos en esto, que esto está pasando y que tenemos que vivir en el aquí, en el ahora, porque no sabemos qué va a pasar mañana, entonces vivir hoy en nuestras relaciones, en nuestra tranquilidad de que hoy, en este instante, pues todo está bien, en este instante, por lo menos en el instante que estamos conversando, para que no generemos mayor ansiedad y podamos resolver
pero para mí lo más importante es expresar y entender que si todos conversamos sobre esto, encontramos cosas que hacer en familia. A través de mi consulta que he visto, cosas buenas que pueden servir de lo que hacen otras personas. Entonces, cocinar juntos, hacer tarde de juegos, hacer diferentes aspectos que les permita estar distraídos, estar haciendo cosas que después no vamos a poder hacer porque cuando ya volvamos a la vida normal ya nos dispersamos todos, entonces aprovechar esos momentos. Y una cosa muy importante también es como el tema de la muerte, el tema de perder cosas que nos permita entender que siempre habrá algo nuevo, que siempre habrá una oportunidad, que siempre hay una esperanza. Maravilloso. Creo que mejor mensaje no nos podrías haber dejado, doctora Mónica. Yo quisiera pedirles a los tres que prendieran sus cámaras un segundito. Pues vamos a ya despedir este espacio de encuentro. Quisiera agradecerle tanto a Olga como al hermano Alexander, como a Mónica, su deferencia por haber acogido esta invitación del Centro de Liderazgo y Excelencia Docente para hablar de un tema tan importante, tan vital como es el tema de la inteligencia emocional y que como lo hemos visto pues tiene ya toda la vigencia y toda la relevancia en estos momentos. Bueno, entonces simplemente agradecerles a ustedes realmente su participación. Sabemos que digamos, preparar y exponer pues lleva un tiempo importante. Queremos también invitarlos a ustedes y a todos los que hacen parte de las directivas, de los rectores, de los estudiantes de licenciatura, de los programas de formación complementaria y que siempre acuden a estos espacios, al siguiente webinar que va a tratar de un tema muy, muy importante en medio de estas competencias del siglo XXI, que es la educación STEM. Y que pues digamos se conecta muy bien con todo lo que hemos venido desarrollando. Bueno, les deseamos a todos un feliz día, muchísimas gracias, que la pasen muy bien, cuídense mucho y nos veremos el próximo martes de hoy en 8 días en esta misma hora, por este mismo canal para seguir hablando de competencias del siglo XXI. Un feliz día para todos. Gracias. Gracias. Carlos, ¿a dónde va? ¿Para dónde va?